Abran en la escritura, por favor. Estamos viendo el libro de Ruth y este libro maravilloso nos habla de la redención, es decir, el precio que Cristo pagó por ti y pagó por mí. Tú y yo no teníamos la capacidad de hacer ningún tipo de pago para obtener vida eterna. Todos nosotros, sin excepción, estábamos cautivos, atrapados en medio de nuestros delitos y nuestros pecados, viviendo en absoluta tiniebla, y en plural, tinieblas. Estábamos agobiados constantemente por no poder cumplir la ley de Dios, por no poder obedecerla, porque nos dábamos cuenta todos nosotros de nuestra incapacidad. Y por favor, mis amados, pongamos atención a esto, pongamos atención a la hermosa palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de que no podemos, de que queremos hacer lo bueno y en nosotros está hacer lo bueno, pero no podemos hacerlo, no lo cumplimos, no lo logramos vivir? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos bajo sus alas, es decir, su cuidado, su dirección, su provisión, su protección, y debajo de sus alas, dice el Salmo, estamos seguros. Todas las aves ponen a sus críos debajo de sus alas. Nosotros, mis amados, a través del Evangelio somos esos críos de parte de Dios para esta hermosa redención, que no teníamos oportunidad, no había opciones para que tú y yo lo alcanzáramos. Una opción maravillosa, celestial, que nosotros muchas veces menospreciamos, la desprestigiamos con nuestra conducta, nos amargamos, nos frustramos, nos enojamos y empezamos a actuar conforme a nuestra carne. En lugar de caminar en el Espíritu, en lugar de, como dice la Biblia, no satisfagas los deseos de la carne. La Biblia nos los dice claramente, porque si tú los satisfaces, vas a actuar carnalmente en tus pensamientos, en tus palabras, y definitivamente la vas a regar. Porque cada vez que tú y yo la regamos, separamos esa comunión con Dios. Tú prefieres actuar conforme a la carne y no valoras la comunión estrecha que tienes con Dios a través de Jesucristo, por el sacrificio que Dios hizo a través de Cristo para redimirnos a todos nosotros y formar de nosotros un pueblo que puede cobijarse bajo sus alas. Y aquí, mis amados, no solamente tenemos esa necesidad de salvación, tenemos una serie de necesidades para que Dios vaya perfeccionando la obra que nosotros inició. Muchos de nosotros podemos recordar cosas que hicimos hace 20 años, o 10 años, o 5 años, y por la gracia de Dios, hoy en día, no por ti, no por mí, ya no practicas esas cosas. Porque la obra que Dios prometió perfeccionar, la va a cumplir hasta el día de Jesucristo. Entonces nos encontramos y nos maravillamos que ya no queremos contender, que ya no queremos pelear, que ya no queremos salirnos con la nuestra, como regularmente el orgullo, la arrogancia y la soberbia siempre nos conducen a eso. Pues la mía, no va a ser la de ella, no va a ser la de él, no va a ser la de ellos, va a ser la mía. A mí nadie me va a ganar. Todo esto conformado por tu carne, por tus pensamientos, por tus actitudes, por tu condición humana, que es pecaminosa y no es confiable. No podemos confiar en las cuestiones carnales, porque si tú eres honesto contigo mismo, no con nadie, contigo mismo, tú te vas a dar cuenta de repente como si sientes el deseo de hacer algo, de responder, de no humillarte, de no quedarte callado, de insultar o ofender si a ti te ofendieron, de vengarte si te hicieron algo. Eso es natural, mis amados. Eso es normal. Pero si tú tienes al Espíritu Santo de Dios
que siempre sin falla te va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Escúchame bien. Escucha su voz y párale. Párale. Porque recuerda que lo mejor que puedes hacer es ponerte y refugiarte debajo de sus alas. Porque hay muchos peligros en esta vida. Muchos peligros que no vemos. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No vas a pelear con tu carne, no vas a pelear con tu ego, no vas a pelear con tu orgullo, con tu conocimiento, con tu inteligencia, con tu facilidad de habla, con tus argumentos humanos. Lo puedes hacer, pero al final del día vas a perder. Porque estás desechando lo que Dios te da, que es su gracia, su palabra, la obra del Espíritu Santo, por tus puntos de vista carnales, tus sentimientos ególatras, personales, que no tienen que ver nada con Dios. Si tú te pones y yo me pongo debajo de las alas del Señor, vas a observar cómo el Señor obra sobre o en las necesidades de su pueblo. ¿Qué necesidades? Todas. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Todas sus necesidades, todo lo que me falta, conforme ¿a qué? A ver, ¿a qué? En Cristo Jesús. Entonces, mis amados, no perdamos el tiempo. Estamos en tiempos difíciles, estamos en una condición mundial complicada, estamos oyendo de guerras, de rumores de guerras. En cualquier momento, mis amados, sin que nosotros podamos hacer absolutamente nada, puede venir una catástrofe mundial. Como tuvimos la pandemia, nadie la esperábamos. Años encerrados, con el riesgo de contagiarte. Iglesias desaparecieron por completo, junto con sus pastores y sus servidores, sus maestros de niños y sus maestros de jóvenes y de adolescentes, todos desaparecieron. Ya les dio temor, ya se conectaron y luego se dejaron de conectar. Las iglesias se fueron mermando, porque la iglesia, mis amados, es presencial. Para que te saludes, para que expreses, para que alabes, para que diezmes, para que ofrendes, para que hagas muchas cosas, para que te expongas a la palabra y la palabra te transforme. Es lo único que te puede transformar. En Ruth 1, mis amados, vimos cómo se presenta todo esto en un contexto de dolor, en un trasfondo doloroso, difícil, muerte, angustia, hambre, escasez. Pero en el capítulo 2 vemos esa luz apenas resplandecer por una esquina, donde tú puedes ver la esperanza y cómo Dios se encarga de su pueblo y no te deja solo. Y no solamente de su pueblo, sino de nosotros los gentiles. Ruth representa a los gentiles, mis amados. Personas que no eran del pueblo de Dios, como tú y como yo, que no éramos del pueblo de Dios. Sin embargo, ahora somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Eso eres. Cuando la gente diga de ti otra cosa, tú recuerda lo que Dios dice, porque esa es la realidad, no lo que la gente diga. La gente puede decir lo que sea. La gente puede acusarte falsamente, porque dice la Escritura que si eres vituperado, y pueden decir múltiples cosas de ti mintiendo. Tu galardón de todas formas va a ser en los cielos, y lo que dice la palabra de Dios, eso realmente es lo que tú y yo podemos ser si nos conducimos bajo sus alas. Bajo sus alas no quiere decir que estés amarrado. Estás siendo cobijado, estás teniendo calor, tienes sombra, tienes cobijo, tienes alimento, pero bajo esas alas maravillosas. Vemos cómo Noemí sale de Belén por hambre, pierde a su esposo. Imagínate la escena, pierde a su esposo. Sale por hambre, o sea, una cuestión caótica, y te vas por hambre a buscar
por una idea paternal, sin un contexto bíblico, sin una confianza en la palabra de Dios, una cuestión expresa, una idea lógica, pero te sales del lugar donde siempre Dios promete alimentarte. Eso es lo que le pasó a Elimelec, el esposo de Noemí. Y salen por pan y pierden, ella pierde a su esposo. Luego, en poco tiempo, pierde un hijo y luego pierde al otro. No nos dice la historia qué tanto pasó entre uno y otro, pero perdió a sus 2 hijos. ¿Y dónde los pierde? En Moab, donde no hay pan, donde no está Cristo, donde yo decidí poner mis ojos. No los puse en el autor y consumador de la fe, lo puse como Lot, donde estaba el Jordán y las tierras eran hermosas, pero cerca de esas tierras estaba Sodoma y Gomorra. No consideramos eso. Y se queda, mis amados, con amargura, con aflicción y con sus 2 viudas. Todavía esto es una situación más adversa, con sus 2 viudas, porque también, te duele tu esposo, te duelen tus hijos, pero también te duelen tus nueras que se quedaron sin esposo. Y en aquel entonces, culturalmente, una mujer desvalida de esta manera, viuda, sin el sostén y el soporte de un marido, era terrible. Hoy también es terrible. Pero la historia es difícil, caótica, y no quiere decir que las emociones humanas no puedan circular en la mente y en el corazón de Noemí. Pero también, si tu mente y tu corazón no son transformados en medio de la crisis por la palabra de Dios, no te estás conduciendo como un creyente de verdad. No estás recibiendo esa redención que te da esta oportunidad de renovar tus pensamientos a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y Dios, en medio de esta crisis, empieza a dar su providencia o su provisión, y se oye que en la tierra de pan, que en la iglesia, que en la predicación que se pasa a los chats, ahí está el pan, ahí está el alimento, ahí está lo que nosotros podemos volver a escuchar. En la palabra de Dios, en tu devocional, ahí está. Se oye que Dios está visitando a su pueblo. Mi amado y mi amada, no olvides que siempre Dios está dispuesto a visitarte en medio de tu necesidad, en medio de tu crisis. No hagas de lado el Evangelio jamás, por ninguna circunstancia. No esperes la recompensa del hombre. Tú da. Sé generoso, sé benevolente, sin esperar nada a cambio. Haz lo que te corresponde delante de los ojos de Dios, y de Dios recibirás tu recompensa. Vemos aquí a Noemí y su nuera Ruth, que era moabita, de un pueblo perverso, pero que tiene cierta abundancia. Ahí tiene a sus familiares, pero ella decide abandonar esa tierra. Decide abandonar a su familia, decide abandonar a sus dioses y se aferra al Dios de Israel y al pueblo de Noemí, porque en el ínter donde Noemí significa dulzura, amabilidad, cosas bonitas, seguramente compartieron el Evangelio y ella entendió lo que Dios tenía para ella, y finalmente no se quiso mover de la cercanía de su suegra Noemí, porque sabía que en ella había cierta verdad, la verdad total y única verdad. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Mis palabras, dice la Biblia, son verdad. Entonces este capítulo 1 cierra con necesidad, cierra con vacío y cierra con duelo. Pero también al mismo tiempo tú puedes ver que en ese cierre también hay fe. La fe de Ruth. Hay lealtad. La lealtad de Ruth para su nuera, para su suegra, y para el Dios vivo.
hay una lealtad, hay una confianza, hay una fe y hay una expectativa en lo que la palabra de Dios dice. Él está visitando a su pueblo. Eso es lo que vimos. El día de hoy vamos a ver 23 versículos. No son pocos. Ricky dice que sí son pocos, pero no son tan poquitos. Pero vamos a darle para ver si terminamos bien. Y para continuar con esto, mis amados, y poderlo entender, vamos a ver el significado de algunos nombres y algunos conceptos que se van a mencionar a lo largo de este texto, de este capítulo 2 de Noemí, y nos menciona a Booz. ¿Y Booz qué significa? Significa que en él hay fuerza. Si estás tomando notas, significa que en él hay fuerza o que en él está la fuerza. Es una persona de carácter fuerte. Una persona de carácter fuerte es aquella que a pesar de la aflicción y a pesar de la tormenta y a pesar de las cosas contrarias, se rige por los principios que Dios establece en su palabra. Porque es más complicado. Puedes tener carácter, pero puedes someterte a este conocimiento maravilloso y regir tu vida como Dios te indica que lo hagas aquí, no en tus pensamientos y no en tu corazón, que es engañoso y que es perverso. Esa es la manera en la que Dios va redimiendo, es la manera en la que Dios va transformando. Entonces puede haber carácter. Pero también, mis amados, en Booz vemos recursos. Toda dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De lo alto. Booz es una representación, no es Cristo, pero es una representación de Cristo por estas características: fuerte de carácter, grandioso en recursos, es un hombre íntegro. Va a actuar conforme a los principios que establece la Escritura. Es decir, como dijo Cristo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Lo que Él dice, yo es lo que voy a hacer. Así debemos de actuar. Ese es nuestro ejemplo. Y tiene también, como Cristo lo tuvo, una disposición para redimir. Para redimir es darse en favor de otros. Pero aquí es una redención de vida, celestial, completa, por tus pecados y por los míos, es decir, por alguien que no merece. Para eso, ¿qué tiene que haber? Una palabra que aquí también viene, la palabra gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Favor inmerecido, aceptación que no merezco. Dios me acepta, pero no merezco ser aceptado, pero Él me acepta. Qué increíble que Dios me acepte. Y vemos el contraste, como Ruth no exige derechos. Muchos de nosotros, después de un tiempo de estar en Cristo, no, es que yo no merezco esto y no merezco esta esposa y este esposo y estos hijos y que esto y que el otro, y te la pasas quejando, te la pasas amargándote y te la pasas frustrada, igual que Noemí. Y cuando te encuentras con alguien y te dice ¿cómo estás? Pues mal. Y empiezas a quejarte de todas las cosas, todas tus penalidades. Pero porque no te estás dejando redimir. Exiges derechos. ¿Qué hizo Ruth? Buscó la gracia. Buscó el favor de Dios. Buscó lo que decía la Escritura. Buscó a ese Dios que estaba visitando a su pueblo en el lugar de pan, no afuera, no en el mundo, en el lugar de pan, donde hay abundancia, donde Él es el pan que descendió del cielo, donde no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Esta es una forma, mis amados, es un modo de que cada pecador, como nosotros, podemos entrar al pueblo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Reconocer que fallas, reconocer que eres pecador, reconocer que necesitas que alguien te perdone. Entonces, para que alguien te perdone, tiene que ser alguien supremo, como Dios, como Cristo. Y te arrepientes, confiesas tus pecados, le pides perdón. Todo esto con un corazón humilde
y manso como el de Cristo. Eso que tenemos que aprender para practicarlo, porque no lo sabemos, no es natural, no va con nuestra naturaleza. Aparece una palabra también, espigar. Espigar en el campo es como una especie de recoger, de cosechar. Y habla de segadores, personas que hacen esta labor, están cosechando, están cortando el trigo y están cortando la cebada. Cuando tú cortas el trigo, agarras manojos, le das con el machete, digo, no lo he hecho, pero he visto películas y he visto lo suficiente, creo que así es, y de repente no todo lo que agarraste lo cortaste, por ahí se cae alguna rama, esa rama también tenía fruto, y con esa rama que se caía había algo que Dios, en el contexto bíblico, de acuerdo a la ley de Dios, decía que era para los pobres, es decir, déjala, comparte, sé generoso, no quieras todo para ti, no seas egoísta, no seas codicioso o codiciosa, porque todo esto, mis amados, no viene de Dios. Considera al extranjero, es decir, el que no tiene que ver nada contigo, ni siquiera es de tu familia ni es tu familiar, considera al extranjero. Considera también al huérfano. La ley lo consideraba, la ley de Dios. Dios en su mente y en su corazón, Él tiene esta forma de ayuda que no es limosna generosa. Es una ley, es un mandato. Y considera a las viudas. Y la Biblia ya en sus estatutos más fundamentales dice particularmente a las que no tienen hijos. Porque si una viuda tiene hijos, Dios espera que esos hijos hagan algo por la viudez de su madre. Todo eso, chécalo en Levítico 19, versículos 9 y 10. Pero abre tu Biblia en Deuteronomio 24, por favor. Vamos a ver nada más el versículo 19 y nos vamos a brincar al 22. Cuando siegues tu mies en tu campo, te está diciendo que Él te está dando un campo, un lugar de pan. Y olvides, es decir, se te cae alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Es decir, personas que no son de tu familia y que no tienen que ver absolutamente nada contigo. Porque la Biblia dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Eso es normal. Siendo malos lo hacemos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial va a dar todas estas cosas cuando tú las necesitas? Al huérfano y para la viuda. Y fíjate, ¿por qué hago esto? Fíjate muy bien, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos. Dios siempre verá con buenos ojos la generosidad, siempre. Porque la redención es generosidad de Dios. Ninguno de nosotros daríamos a ninguno de nuestros hijos, aunque alguno de nuestros hijos en un caso extremo mereciera la cárcel, pero no lo daríamos en pago, como en sacrificio, por toda la humanidad, por todos tus enemigos, por todos los que te contradicen, por todos los que te rechazan, porque eso es lo que hizo Cristo. Él lo dio por todo esto. Para que Dios te bendiga, esto no quiere decir que tú vas a poner a Dios en deuda. Jamás Dios estará contigo en deuda, porque si lo haces, obrero inútil eres, o siervo inútil eres, porque lo que tenías que hacer, eso hiciste, punto. No hay nada, no te debe nada a Dios. Pero regularmente estás aproximado a la bendición y estás en el lugar de bendición de Dios. Entonces, por supuesto, que tu vida está segura, porque en esa forma te estás cobijando debajo de sus alas.
Y te dice también el Señor, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Es decir, tú alguna vez fuiste esclavo, como esta persona que no hace todo lo que tú quieres y no vive como tú quieres que viva y no es igual a ti. Pero de la misma manera, tú ten misericordia, porque alguna vez Dios tuvo misericordia de ti y eras esclavo en tierra de Egipto. Es decir, Egipto representa el mundo. Por tanto, ¿qué dice? Yo te ¿qué? Te pido, te suplico. ¿Qué dice? Te mando. Es una orden militar. Te mando que hagas esto. Punto. Clarísimo. No hay duda. Versículos del 1 al 3 de Ruth, por favor. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Aquí vemos cómo esta porción de la Escritura introduce a Boz antes de que Ruth lo conozca. Pero ya te habla de Boz, te habla del Redentor como un representativo, un símbolo nada más, una imagen de carácter del Redentor. No es Cristo, es Boz, pero eso es lo que representa la historia, la redención. Y Ruth no sabe quién es Boz, como tú y como yo que no sabíamos quién era Cristo, pero Él nos estaba redimiendo. Pero Dios sí sabía que te iba a redimir. Eso es lo maravilloso. Tú ni sabías. Tú estabas en lo tuyo. Deja lo tuyo. Tómalo de Dios. Deja tus pensamientos, deja tus palabrotas, deja tus amistades, deja esos lugares. Y si vas a estar en esos lugares, es porque tú en esos lugares vas a ser luz. Vas a compartir el Evangelio. Todos van a saber que Él es tu Señor. Aquí vemos que en esta historia, Ruth ni sabía. Nada más estaba actuando por fe porque había oído de su suegra Noemí. Y seguramente la palabra de Noemí en ese momento cuando se llamaba Noemí, que ella era una persona dulce, era una persona placentera, seguramente su plática era placentera porque vemos que sus nueras se querían quedar con ella. Qué suegra tan increíble habrá haber sido, ¿no? Pero en este momento, mis amados, Noemí se siente vacía. Pero Dios en ese vacío que tú tienes, está preparando un plan maestro maravilloso. Y aquí el más grande, la redención de su pueblo. Vos nos dice la Escritura que era un hombre rico. Se refiere a riqueza material. Se refiere a que tenía un peso social importante. Era importante socialmente, tenía capacidad de organización, tenía liderazgo, pero era noble de carácter, tenía un carácter piadoso conforme al de Dios, era valiente, era arrojado. Él no se fue con los moabitas, él se quedó y ve la abundancia de las personas que se quedan. Ese es el contraste de los que no confían y se van a buscar al mundo las riquezas y de los que se quedan y confían en la gracia de Dios y en su misericordia. Esto es maravilloso. Eso es lo que debemos de hacer. Confiar en la gracia y en el favor de Dios. Por supuesto, trabajar. Pero Dios es el que te favorece. Entonces era valiente. Tenía recursos materiales, también recursos morales. Y sobre todo, mis amados, recursos espirituales. ¡Qué increíble! Busquemos, mis amados, la imagen de Cristo que representa todo esto. Tiene un peso social, tiene capacidad, es noble para con nosotros, es valiente.
tiene todos los recursos morales y todos los recursos espirituales, toda la riqueza viene de Él. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Y vemos aquí, mis amados, el respeto de Ruth por su suegra, que le pide permiso a Noemí para ir al campo a espigar. Le está pidiendo permiso para algo pues no tan deseable, porque seguramente cuando espigaban, pues el sol, el calor, las distancias, el no conocer a nadie, el ser extranjera, el ser viuda, todo esto, todos esos inconvenientes, pero ella no ve esto, ella lo actúa en humildad, tiene la iniciativa, tiene la disposición de trabajar porque confía en lo que Dios puede hacer en su vida. Acuérdense que hay una declaración maravillosa: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. De las declaraciones más extraordinarias que podemos encontrar en la Escritura. No se queda paralizada esperando a ver qué va a hacer. Dios sabe que ella está siendo sensible a su voz y que ella va a movilizarse. Es lo mismo, Él sabe quién de nosotros va a permanecer, va a ser constante, no va a tener altibajos toda su vida. Qué triste vida, qué lamentable vida. Y bueno, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 10 y 11, nos dice la Escritura que el que no trabaje, que no coma. O sea, tenemos que trabajar para comer. Y que el que no trabaje, que no coma. Porque si haces esto, vas a andar desordenadamente, es decir, te sales del orden de Dios. El trabajo es importante, mis amados. El trabajo en la iglesia, el trabajo en tu familia, el trabajo secular en tus labores cotidianas para ganar dinero y proveer. En Tesalonicenses primera, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice la Escritura: y que procures tener tranquilidad y ocuparte de tus negocios, ocúpate de tus negocios y trabajar con tus manos de la manera que les hemos mandado. Era un mandato el trabajo. Trabaja con tus manos, a fin de que te conduzcas honradamente, es decir, no le estás pidiendo ni prestado ni regalado a nadie, no estás dependiendo de a ver si me dan esto, me dan lo otro. Tú eres confiado en Dios y sabes que su gracia te va a proveer, a fin de que te conduzcas honradamente para con los de afuera. O sea, con los de adentro provees, con los de tu casa provees, y con los de afuera saben que tú eres una persona que trabajas. Y de esta manera dice la Escritura que no tengas necesidad de nada. Y entonces sale a buscar provisión a través de medios lícitos. No está robando, no está haciendo tranzas. La ley permite estos medios lícitos y ella la conoce, por eso pide permiso a su suegra para ir al campo. Y esto, mis amados, parece que es algo casual, pero no lo es. Pero ve la palabra, dice: aconteció que aquella parte del campo era de vos. Wow. Dios, mis amados, siempre cuando tú dependes de Él, te va a llevar y te va a poner en el lugar indicado para que tú seas luz y aparte que Él te provee. En cualquier lugar donde tú te encuentres, Dios te pide que tú seas luz y que tú sazones ese lugar con esa vida espiritual que el Señor te ha dado. Porque tú eres un redimido y lo entiendes. Y sabes que con las personas que estás tratando, aunque no tengas que ver nada con ellas, necesitan a Cristo y necesitan también ser redimidas. Humanamente, mis amados, esto parece una coincidencia o parece buena suerte. Ay, qué buena suerte que estoy aquí, pero no es una, esto coloquialmente es una diosidencia. Es algo que comúnmente nosotros, esa palabra no existe, pero la podemos entender coloquialmente como que es una palabra común. Es Dios obrando, Dios guiando,
Dios conduciendo, Dios haciendo. Es todo esto. Porque cuando dependemos de Él, Él lo va a hacer. Lo que parece casualidad, esto, mis amados, no es casualidad. Escúchame bien, es diseño de Dios. Es su diseño, es su trazo. Es el arquitecto, construye tu vida y la mía si tú y yo le damos permiso. Porque Él es Señor, pero requiere de tu voluntad. Y en esa voluntad Él te va a ayudar a la obediencia. Él es un orquestador maravilloso. Está el clarinete, está el violín, está el piano, está el cello, están las trompetas, está el oboe. Y todas van a tocar en un momento determinado que solamente el director de orquesta puede coordinar, para que al tocar de esa manera, todo en conjunto se escuche hermoso. Así es Dios. Todo es un rompecabezas, como el que tiene mi nieto con el que se está entreteniendo, así, un rompecabezas, y tienes que poner las piezas en su lugar. Dios así obra, es un orquestador. Esto es guiado por la providencia de Dios. Y Él en ese momento empieza a proveer a Ruth y también a Noemí, guiando sus pasos. ¿Escuchaste? Guiando sus pasos. La provisión de Dios no es por tu capacidad y no es por la mía, no es por tu intelecto, no es por el mío. Es la guianza de Dios para que Él te sostenga, para que Él te redima, para que Él te enseñe, para que Él te conduzca. Ruth la vemos con un corazón de sierva humilde. Pero con esa humildad, mis amados, escúchame bien, con esa humildad Dios te lleva exactamente al lugar de provisión de Dios. Y debemos de ser agradecidos porque sabemos que todo esto viene de Dios. No es casualidad. La providencia de Dios, mis amados, escúchame bien, no anula la responsabilidad humana. Dios provee, pero al proveer Dios no quiere decir que tú vas a estar sentado en tu hamaca sin hacer absolutamente nada y que te va a caer maná del cielo, que puede pasar también, y esto también es maravilloso. Si en tu caso cae maná del cielo, bueno, no hagas nada, sigue así. De verdad la gracia de Dios se ha de estar derramando, y de verdad, lo digo, porque la gracia de Dios puede ser suficiente si tú eres una persona conforme al corazón de Dios, porque te has dejado reformar o transformar por Él. Es maravilloso. Pero si no, como dijera Héctor, el pastor Héctor, pues dale, trabájale, ¿no? Ruth trabaja, escúchame bien, Dios dirige. Tú trabajas, Dios dirige. Hay personas que por su edad alcanzan la pensión y está bien. Aquí en este país, además, a los viejitos tenemos un derecho hasta una pensión. Pero bueno, pero ve lo que dice la palabra en Mateo 6, versículo 26. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y tu Padre Celestial las alimenta. Y te hace una reflexión lógica y muy sencilla. ¿No valen ustedes mucho más que estas aves? ¿No vales más que un pájaro? Vales más que un pájaro. Las aves, mis amados, salen a buscar alimento y Dios ordena que sean alimentadas. Y tú ves que todas las aves, es más, no ves ninguna ave raquítica. Todas las aves las ves bien y tienen fuerza de volar y trasladarse de un lado a otro. Ruth aparece como extranjera, aparece como viuda y aparece como pobre. Humanamente su condición es pésima, malísima. Viuda
extranjera además, y aparte pobre, no tiene ni para comer, pero tiene una confianza y es leal al Dios de los cielos. Y Dios, mis amados, suele mostrar su gloria con las personas que toda la humanidad consideran irrelevantes. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 25 al 28, lo lees en tu casa, dice que lo insensato del mundo escogió Dios, lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo necio, lo vil, lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. El ejemplo más increíble es que llega Samuel a elegir un rey delante de los hijos de Isaí, y Samuel, y seguramente también el padre de Eliab, pensaba, pues es mi hijo el grande, alto, guapo, hermoso. Y Dios le dice a Samuel: no mires lo alto de su estatura, ni su hermoso parecer, porque yo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo desecho. Lo desecho. Y Dios aclara: porque yo no miro lo de afuera, no miro lo externo, yo miro el corazón. Y pasaron todos sus hijos, todos los hermanos de David, y ya no había aparentemente nadie. Y digo, oye, ¿no tienes otro hijo? Dice, sí, pero pues uno que está pastoreando ovejas, lo que no es, lo que nadie piensa. ¿Cómo va a predicar? ¿Cómo va a ser transformado? ¿Cómo va a venir a los pies de Cristo? Lo que tú piensas, eso no es. Y Dios se encarga justamente en eso, es su especialidad. Eso es único de Dios, lo que no es. Y viene David, un chavito, un jovencito, y es ungido como rey. Dice, es este. Esa es la mirada de Dios. Así que no mires tú a la gente, tú mira a Dios nada más y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. La gracia soberana, mis amados, no obedece a la lógica humana, no obedece al prestigio del hombre, al conocimiento, a sus habilidades, a lo que él conoce. Escúchame bien, por favor. No te distraigas. Muchos dicen confiar en Dios, pero esta es una forma de encubrir tu pasividad. Ruth no se quedó ahí. Ruth se levantó, fue al campo, no era fácil. No manipuló. Oye, Dios, es que yo soy viuda y mira, y yo te seguí a mi nuera y ella me dijo esto de tu palabra y no veo que se cumpla. No manipuló. No exigió, no se victimizó. ¿Qué hizo? Trabajó lo que tenía que hacer. Si estás esperando provisión de Dios y te entregas a la pereza, esto es un autoengaño. Ruth 2, capítulo 4 al 7. He aquí Booz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con ustedes. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: esta joven es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró pues, y desde aquella mañana hasta ahora, sin descansar, aún ni por un momento. O sea, trabajadora, bien chambeadora. Hizo su parte. Pero vemos aquí el carácter de Booz, cómo llega saludando y con la palabra de Jehová en sus labios. Esto no es un detalle menor, mis amados. Esto revela el carácter de Dios. Siempre la palabra del Señor, el nombre del Señor en tus labios, porque de ahí se produce por tu corazón. Un hombre piadoso, un hombre espiritual en una época total y absolutamente desordenada, el tiempo de los jueces, donde había un caos moral. Pero este hombre llamado Booz es temeroso de Dios,
y tiene su vida ordenada, escúchame bien, bajo ese temor. Aprendizaje: ordena tu vida y quita todo el desorden que esté contrario a la voluntad de Dios y permite que bajo ese temor tu vida sea ordenada, si tú eres un hijo o una hija verdadera del Señor. Y por eso pregunta: ¿quién es esta mujer? Y él no está preguntando como: oye, ¿quién es esa señorita? Oye, está bien bonita. Oye, mira qué minifalda, mira qué escote, mira, ¿estás sola? Sí, no tienes... No. Y entonces ahí, pecaminosamente, no lo está haciendo así. Su cultura marca que las personas que están recogiendo algo de lo que se cae es porque coinciden con esas personas necesitadas que Dios quiere proteger y Él quiere cumplir la palabra de Dios en su vida. Su comentario es relacional, es un comentario protector, de acuerdo a la cultura bíblica. Y el capataz responde con su mote: es la moabita, la que vino con Ruth, la que vino con Noemí. Y vemos cómo este apodo de extranjera no se le quitó a Ruth de la noche a la mañana, no fue fácil. Pero Dios está escribiendo paulatinamente una historia de identidad diferente a la que tú y yo tuvimos por nuestro pecado. ¿Me oíste? Dios sigue escribiendo. No le quites la pluma. No le quites el papel de tu corazón, de tus pensamientos, para que Él siga escribiendo su grandeza. Y este siervo capataz da testimonio y dice que ella ha trabajado desde la mañana y sin descanso. Ahí vemos su carácter y esa congruencia con la confesión: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una vida coherente, mis amados. El carácter diligente de Ruth. Y Dios, en este carácter, cuando somos diligentes en Cristo, Dios junta su tiempo para aquellos que caminan en temor, porque Dios es un orquestador y entonces Dios provee contextos, te va a proveer personas, te va a proveer lugares, te va a poner con gente que ni te imaginas, con la que puedes llegar a tener trato, porque Dios es el orquestador y la gracia se desprende en ti. Y Él está desarrollando en tu persona y en la mía su gobierno soberano. Nadie le estorba. Él sigue adelante. Y esto, mis amados, en la vida de Ruth, en esta obediencia, esto muestra una santificación real. Escúchame, tú y yo estamos en este momento en proceso de santificación. Dios no ha perfeccionado todavía la obra que inició en ti. ¿Cuánto le estás estorbando ahorita? ¿Cuánto le vas a estorbar mañana en tu trabajo? ¿Cuánto le estorbas lo que tú haces, piensas o dices en tu casa? ¿Cuánto le estorbas en la manera amargosa en la que tú tratas a tu mujer en lugar de tratarla como vaso frágil? En lugar de amarla como Cristo amó a su iglesia. ¿Cuánto le faltas el respeto a tu marido y no te sometes a él? Piensa en eso. Corrígelo y deja que Dios obre y deja que su gracia sea visible, como en la vida de vos. Entonces, mis amados, las palabras de Ruth no son emotivas, están basadas en una fe verdadera y en una vida transformada. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. La fe verdadera manifiesta transformación día con día. La fe verdadera. Día con día transformación. Muchos quieren ser tratados como Ruth, pero viven al revés de Ruth. Quieren el favor de Dios, quieren ayuda, quieren puertas abiertas, quieren el respaldo de Dios, pero no hacen lo más mínimo
para que esto suceda. Son personas de doble ánimo. Ahorita están en la iglesia, cantaron las alabanzas, quizás hasta memorizaron algún versículo, levantaron sus manos y cerraron sus ojos, pero son de doble ánimo. Son inconstantes en todos sus caminos y aparte se justifican sus malas acciones. Todas sus malas acciones las justifican todo el tiempo. Ve si tus acciones nada más están a la luz de la Escritura. Ve si tus ademanes, si tus caras, si tus palabras, si tu desdén, si tu violencia, si tu contención está a la luz de la Escritura. Que la Escritura sea tu filtro. Dios trabajó en Ruth y tuvo favores especiales porque ella lo permitió. Y la esencia de Booz, mis amados, es una verdadera espiritualidad. No habla mucho de Dios, pero él manifiesta su obra de Dios en él a través de la manera en la que trata a la gente, particularmente a las personas que trabajan con él. No busca abusar de ellos. No quiere pagarle menos, los recompensa o los remunera cuando no ha hecho algo de más. Bendice a sus trabajadores. Les da un poco más cuando ve que se esfuerzan. Los trata con respeto y busca el bien para ellos. Esa es la generosidad. Esa es parte de la prueba, mis amados. Versículos del 8 al 13. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Respondiendo Booz le dijo: sabiendo todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra en la que naciste, y has venido a tu pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva. Aunque yo no soy como una de tus criadas. O sea, ella definitivamente reconoce la bondad, la protección y la generosidad de Dios a través de la vida de Booz. Booz le dice que no vaya a otro campo, como Dios te dice: quédate aquí, sigue escuchando la palabra, haz tus devocionales, ven al discipulado, no busques por otro lado. Cerca de mis otros siervos, está hablando de sus criadas, nadie te va a molestar. Puedes beber de lo que beben los demás. La misma agua que se está compartiendo por el pastor es la misma agua que pueden beber todos. Esto es un mayor permiso que solamente espigar, mis amados. Y Ruth se postra y pregunta: ¿por qué he hallado esta gracia siendo yo extranjera? No está presumiendo sus derechos, no exige que le incluya, no dice soy viuda, no grita lo que ella es. Pero ella tiene un asombro humilde por esa gracia y no actúa con arrogancia. Qué increíble. El Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y luego lee por favor en casa el Salmo 57, versículo 1. Tú y yo podemos, como Ruth, refugiarnos bajo las alas del Señor. Un lenguaje de fe, mis amados. Una cobertura recibida del Dios verdadero. Gracia sobre la vida de Ruth y sobre la nuestra.
Dios concede en tu vida y en la de Ruth lo suficiente para sobrevivir. El favor abundante en medio de la prueba. Vos como un redentor, no es Cristo como se los decía, pero es una prefigura en todos sus aspectos de su carácter. Y bajo sus alas, tú y yo podemos, igual que todo hombre, a través de la Escritura, ser refugiado. Y no abandonemos ese lugar, mis amados. Ven a Él y busca esa cobertura, ese cuidado, esa provisión, esa protección y esa guianza todos los días de tu vida. Todos los días, mis amados. Nos acostumbramos al lenguaje cristiano, a tratar la gracia y el favor de Dios como si fuera algo cotidiano, como que lo mereces, como que bueno, pues yo también trabajo, yo también estudié, yo me preparo, yo hago esto y tus credenciales por delante. Pero no, mis amados, esto es gracia sobre gracia. Ya te salvó y ahora te provee para todas tus necesidades. Sea agradecido. Muchos de nosotros escogemos hasta dónde comer y dónde vas a comer, hasta qué comer. O sea, escoges qué comer. Pero muchos dicen confiar en Dios, pero están espigando en otros campos. Buscan seguridad en el dinero, en la aprobación, en las relaciones, admirando a otras personas. Y escúchame, admira a Cristo, admira su palabra. Admira a Dios, mi amado. No vayas a otro campo. Permanece en Dios siempre, porque Él siempre provee. Y la carne se dispersa. Los últimos versículos, y vos le dijo a la hora de comer. Cuando es hora de comer, vos, que es una prefigura de Cristo, ven aquí y come el pan. Cristo te dice, ven aquí y coma de este pan. Este es el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. No fue Moisés el que les dio de comer, soy yo. Aunque descendía pan del cielo, soy yo el que les di de comer. Y fíjate muy bien, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Dios mismo te invita a su mesa. Y ella se sentó junto a los otros segadores, que son las personas que ves aquí, otros siervos, otros pecadores que hemos venido por su gracia a Cristo. Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y luego se levantó. ¿Para qué? Para espigar, para recoger. Vos mandó a sus criados como orquestador. Él se va a encargar, diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüences. Nadie que predique el evangelio se va a avergonzar. Nadie que ponga su confianza en el evangelio acabará avergonzado. Las aflicciones del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera. Puede no estarte yendo tan bien, pero sigue confiando en Dios, que Él se va a encargar de que te vaya bien a su tiempo, a su tiempo. Y deja también caer para ella algo de manojos y los dejarás para que los recoja y no la reprendas. Dios va a poner manojos a tu alrededor, de todos los que necesites. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó todo lo que había recogido y fue como una efa que equivale a 20 kilos. Y la tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, quedó asombrada. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra. Su suegra, por supuesto admirada, dice, ¿dónde has espigado hoy? O sea, esto que estás recogiendo es impresionante. ¿Dónde has espigado hoy?
¿Dónde has trabajado? Bendito sea que te ha reconocido. Contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Tú ni sabes cómo llegaste a Cristo, ni lo sabes, pero llegaste a Cristo. Abraza su persona, abraza su ejemplo, abraza sus mandatos, abraza sus estatutos, abraza a Cristo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y vas a poder abrazar a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Noemí su suegra: sé el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con que al muerto. Y después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. O sea, vos era la única persona de todo este pueblo, de todo Belén, que podía redimirlos. Y ahí llegó, en una diosidencia. Y Ruth la moabita dijo, fíjense la moabita, además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, júntate con estos que también son siervos, y que no te encuentren en otro campo, no te salgas del lugar donde hay alimento espiritual, donde hay pan, donde hay gracia, donde hay misericordia, no te salgas de ahí. Versículo 23 y último. Estuvo pues junto a las criadas de voz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra hasta lo último. En la abundancia de cebada y de trigo, ahí Dios te va a poner. Confía en Él, confía en su palabra, confía en la redención que le costó su vida. Si Dios te da todas las cosas en abundancia, o sea, y si Dios dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no te dará todas las cosas que te hacen falta? No pelees, no reclames, no te sientas merecedor o merecedora. Un corazón siempre humilde, siempre agradecido y siempre dispuesto a someterte a lo que está aquí escrito.